I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, que hayan disfrutado esta semana, que tuvimos receso de actividades, que hayan disfrutado de la fiesta y que, como siempre les digo, ¿no es cierto? Esto es importante, yo me quedo en casa. Es importante para evitar que esta enfermedad siga expandiéndose. Hemos disminuido algunos casos aquí en Arica, pero no estamos todavía del todo bien. Por lo tanto, es esperar que debemos de mantenernos en la casa. Retomando nuestras actividades y nuestra clase, recordando que estamos hablando del periodo colonial en nuestra América y particularmente en nuestro país, periodo que comprende hasta la primera junta de gobierno, o sea, estamos hablando de casi 3 siglos del dominio español aquí en América. Lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con la economía, entonces, ¿de qué vamos a conversar? Y vamos a hablar, y espero que entiendan, ¿no es cierto? Vamos a ver las características de la economía colonial. Entonces, ¿cómo era la economía colonial? Durante ese periodo, o el periodo colonial, los territorios americanos quedaron sometidos económicamente a España mediante el sistema de monopolio comercial, que se desarrolló en un contexto en el modelo económico imperante en el mercantilismo. Le voy a explicar esto, ¿ya? ¿En qué es que existía monopolio? Primero, monopolio significa que América no le podía comprar a nadie ningún producto, ningún otro país, sino que lo único que podía comprarle los productos era a España. Y por otra parte, América no podía vender ningún producto a otro país, por ejemplo, en ese tiempo ya existía Francia, existía Inglaterra, no le podía vender productos a ellos, sino que solo a España. ¿Cuál es la implicancia de esto? La implicancia de esto es que quien fijaba los precios no eran aquí en América, sino que era España. En otras palabras, le compramos productos muy caros a España y los productos que ellos nos compraban eran muy baratos, ponían un precio muy bajo. Entonces la economía aquí en América no era la mejor economía. Por otra parte, habla también del mercantilismo. ¿En qué consistía el mercantilismo? En términos simples, en la acumulación de riqueza. Para ellos, mientras más oro y plata tenían, más ricos eran, pero no había mucha inversión. Lo otro que tiene también el monopolio comercial era en que ellos trataban de no comprar productos en otros países, de tal manera que solo permitir la industria o el desarrollo al interior del país, en este caso a España, y no comprarle productos ni a Francia ni a Inglaterra. Por el contrario, ellos querían vender productos más a estos países, pero comprarle menos a ellos. Eso es más o menos lo que es el mercantilismo, en términos bien simples. Si hubiese estado en la sala de clase lo hubiese explicado mucho mejor, con más ejemplos. Pero quédense con esto, que un monopolio comercial significa que América solo le podía comprar productos a España y solo le podía vender sus productos a España. Por lo tanto, ahí hay un monopolio comercial. Un solo, mono significa uno solo, un solo comprador y un solo vendedor. Entonces, este monopolio económico experimentó importantes cambios con la reforma del siglo XVIII, aunque mantuvo el principio de aprovechar al máximo las riquezas que aportaba América en beneficio de la corona española. ¿Cómo funcionaba el intercambio comercial entre América y la metrópoli? Recuerden que la metrópoli nosotros ya hemos hablado y hemos dicho que corresponde a España, o sea, cuando hablamos de metrópoli corresponde a España. Veamos este mapa que está acá. Si ustedes se fijan, todo el color verde, aquí hay una simbología que se lo agrandé para que se pudiese ver mejor. Todo este color verde significa que esto era el Imperio Español o correspondía al Imperio Español. Y en esta parte de acá, ¿no es cierto?, en Europa es donde está España. Acá tenemos España, entonces, y acá tenemos todo este
color verde corresponde a América. Veamos esta simbología. Entonces tenemos rutas oficiales. Las rutas oficiales significaban color rojo. Todo el color rojo, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, el comercio, todo el comercio se realizaba a través de lo que hoy día conocemos como Centroamérica. O sea, llegaba a este sector, ya aquí en ese tiempo no había camino, no había lo que nosotros conocemos hoy día como el Canal de Panamá, no existía el Canal de Panamá, por ende entonces todos los productos llegaban a este sector que se llamaba Portobelo, ya el sector de acá, luego cruzaban en mulas, caballos, los productos, y desde acá entonces se llevaba hasta Guayaquil y después de Guayaquil a Lima y recién, ¿no es cierto?, a Valparaíso. Por lo tanto, cada vez que llegaba a un puerto, estos productos, aparte que eran caros, le iban agregando un impuesto. O sea, aquí pagaba un impuesto, acá pagaba otro impuesto, acá pagaba otro impuesto, acá. O sea, que cuando el producto llegaba a nuestro país era muy, pero muy caro. Entonces, estas eran las rutas que se hacían. Aquí está Veracruz, y de Veracruz también pasaban a caballo aquí, o a mula, y aquí se distribuían los productos. Esa es la ruta oficial. Y luego, estos barcos, que está en la isla de Cuba, ¿ya? Después de esta, llegaban acá, y después se desplazaban hasta España, que era la ruta de retorno a España. Entonces tenemos una ruta oficial que es esta que está acá. Pero en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Siglo XVIII, estamos hablando de 1700, con la llegada de los Borbones, que ya les expliqué en nuestra clase anterior, se abre una nueva ruta. Y esta ruta se abren los nuevos puertos, y esta ruta es hasta por Montevideo, que es Buenos Aires, ya desde Montevideo, y ahí el puerto de Montevideo y Buenos Aires, de aquí hasta Asunción, y desde Buenos Aires también había una ruta que iba hasta el Cusco, aquí este sector que está acá, que hoy día es Bolivia, ya se le llamaba el Alto Perú, por lo tanto ahí llegaban sus productos. Pero hay una ruta que era mucho más fácil para llegar al Océano Pacífico, y que era a través del Estrecho Magallanes. Recién en el siglo XVIII se abrió esta ruta comercial para llegar por el Estrecho Magallanes, este sector que está acá, que está marcado, ¿no es cierto?, que corresponde a aquí estamos hablando de puerto de Chiloé, ya vamos a hablar de esto, el puerto de Chiloé, y el puerto de Valparaíso, que era mucho más fácil llegar. O sea, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, llegar acá, no hay Canal de Panamá, no existía, por lo tanto pasar a este lado del Océano Pacífico tenían que hacerlo por tierra, por caravanas de mulas, burros, caballos, y recién, por lo que era muy costoso, y pasar a este lado y para llegar a Chile, cuando la ruta, ¿no es cierto?, si se hacía de este lado, era como que más fácil para llegar a Chile, y por lo tanto el producto podía ser mucho más barato. Pero estas eran las rutas que ellos utilizaron, pero esta que aparece color amarillo solo la utilizaron en el siglo XVIII. Pero ¿qué aparece? ¿No es cierto? Aparece acá también otra simbología, que es un color rojo, que son los puertos autorizados para el comercio. Si ustedes se fijan, los puertos autorizados por el comercio están en este sector de acá. O sea, aquí llegaba el comercio y de aquí se distribuía. Entonces tenemos los puertos en tránsito comercial. Entonces tenemos acá, ¿no es cierto?, el color verde, puerto de tránsito comercial. Eran puertos de tránsito. Y los productos todos llegaban, se almacenaban acá y de aquí se distribuían. Pero en el siglo XVIII, cuando aparecen estas nuevas rutas, entonces comienzan a enviarse estos productos un poco más directo, y se abren otros puertos. En el caso de Chile, solo podían llegar a través de Valparaíso, pero después aparecen otros puertos para traer los productos. La gran mayoría de los productos que se enviaban desde América a España tenían que ver con
enviar oro, enviar plata. ¿Ya? Este oro y esta plata ya se llevaba por barcos. Por lo tanto, en esta aquí hay otra simbología que es la presencia de piratas y corsarios. ¿Quién eran los piratas y quién eran los corsarios? Porque ¿cuál es la diferencia entonces, ¿quién eran los piratas? Navegantes que saqueaban en beneficio propio, o sea, ellos robaban para ellos mismos, en el fondo les robaban. En cambio, los corsarios eran navegantes con permiso de una nación, saboteaban el tráfico mercante de una potencia enemiga. ¿Qué significa esto? Como todo esto estaba bajo el dominio de España, pero habían otras naciones en Europa, principalmente Inglaterra y Holanda, que era más pequeña, entonces habían barcos que eran mandados por los gobernantes de estos países, y estos robaban, saqueaban los barcos españoles que iban con destino desde América a España, iban con oro, iban con plata. Entonces estos barcos saqueaban y robaban para la corona, ya sea para Inglaterra, para Holanda y otros países que habían en Europa, y ellos saqueaban. Estos se les llamaban corsarios. También, por supuesto, sacaban para su propio beneficio. Hay un corsario que es muy famoso, el corsario Drake, ¿ya? Y que tanto es que la corona española le dio un título de caballero, entonces Sir Francis Drake, y él pasaba por no por el estrecho, sino mucho más abajo, ¿ya? Inclusive aquí en este sector donde se junta el océano Atlántico con el océano Pacífico, en este sector de acá, ¿ya? En este sector allá al extremo, hoy día se le conoce como el Paso Drake, justamente porque era el lugar por donde pasaba este corsario para venir a robar, ¿ya?, a esta parte de América. ¿Se entendió? Espero que sí. Vamos a ver a la siguiente diapositiva. Y entonces, el monopolio comercial hasta el siglo XVII. Sobre las colonias pesaba la obligación de comercializar exclusivamente con España, y estaba prohibido el comercio entre ellas y otras naciones, lo que yo les explicaba anteriormente. La corona determinaba aquello que debían producir las colonias. En otras palabras, no solo había un monopolio en cuanto a lo que se tenía que comprar o vender, sino que además la corona española decía qué es lo que debía producir aquí en América, qué es los productos que teníamos que producir aquí en América, porque ellos requerían. El comercio se realizaba a través de los puertos específicos de salida y llegada a productos. A partir de 1543, esto se hizo a través de un sistema de flotas y galeones. ¿Qué quiere decir eso? Que los barcos que venían a América eran autorizados por la corona española, y no venía el barco que quería ni cuando quería, sino que ellos organizaban estos de tal manera que podían venir no todos los días ni todos los meses del año, e inclusive a veces por algunos conflictos en España, en todo un año no venían galeones, no venían flotas. Los galeones son un tipo de barco, y cuando hablamos flota hablamos de varios barcos. Estos no podían venir a América si no eran, repito, autorizados, y por lo tanto a veces se organizaba una gran flota para traer estos productos a América. Esos eran autorizados y podían a lo mejor venir 2 veces al año a América, y ya vimos en el mapa donde ellos podían solo venir, solo llegar. En el caso ya en el siglo XVIII, con un cambio en los reyes de España, el monopolio comercial en el siglo XVIII se estableció el reemplazo del sistema de flotas galeonas por navíos de registro. ¿Qué significaba eso? Que ahora bastaba que se registraran en la casa de contratación, que ya lo explicamos alguna vez que lo que era la casa de contratación, se registraban y decían lo que traían, la mercancía que traían y los productos y a qué venían. Una vez registrado, entonces ellos podían zarpar sin la necesidad de esperar la flota ni seguir la ruta establecida. En otras palabras, ellos podían venir a América autorizados sin saber, ¿no es cierto?, la ruta que iban a seguir. Por lo tanto, ellos podían venir a nuestro país, en este caso a Chile,
utilizando la ruta del estrecho de Magallanes, que era mucho más fácil, ¿no es cierto?, llegar a Chile o llegar a Lima a través del estrecho de Magallanes, o al Callao en este caso. Por medio del Reglamento Libre Comercio entre España y la India, se autorizaba a varios puertos en América a comercializar con diversos puertos españoles. Ahora ya no eran exclusivos algunos puertos aquí en América y en España, porque en España solo se utilizó el puerto de Sevilla, ahora sí se podían salir o venir a otros puertos. O sea, en el siglo XVIII se flexibilizó, en otras palabras, este monopolio comercial entre España y América. Veamos el tipo de actividad que se realizaba. Yo les decía, ¿no es cierto?, que lo que más les interesaba a los españoles era la búsqueda de riqueza del oro y la plata. Por lo tanto, la minería fue la actividad económica más lucrativa en América. En la primera etapa, los conquistadores se enriquecieron gracias al saqueo de tesoros americanos, apoderándose del oro y de la plata de los incas y aztecas. Una vez agotada esta riqueza, explotaron las minas de oro y la plata que se descubrieron a lo largo de todo el continente. Para estas faenas se utilizó mano de obra indígena en diferentes sistemas de trabajo, predominando el reclutamiento forzado de ella. Entonces vamos a explicar un poquito qué es. Al principio, ¿no es cierto?, aquellos imperios como Azteca e Inca tenían mucho oro y ellos lo saquearon y se lo robaron y se lo llevaron a España. Pero ese oro se terminó y cuando eso se terminó empezaron a buscar algunas minas de donde trabajar. Una de estas minas más importantes fue la mina de Potosí, que hoy día, ¿no es cierto?, Potosí es donde está Bolivia, lo que se conocía en ese tiempo como Alto Perú. Esta mineral trajo, ¿no es cierto?, una gran cantidad de riqueza para los españoles. Era mucho la plata que se sacaba de este sector de Bolivia. Tanto es así que la economía de otros países se mejoró gracias a que se enviaban productos, como el caso de lo que había aquí en Chile, o lo que podemos conocer como Chile hoy día, productos como carne, grasa de animal, para utilizarla principalmente como combustible, se utilizaba frutos secos, aguardiente, vino, todos esos productos se enviaban, ¿no es cierto?, hasta Potosí. Un paréntesis, ¿y sabían ustedes que tan importante era Potosí, como les decía, es que trajo mucha cantidad de gente, pero eso tenía que tener una ruta para sacarlo por algún puerto, para sacar la plata por algún puerto. Y el puerto que se utilizó en ese momento para sacar toda esa plata fue Arica. Por lo tanto, Arica adquiere una gran importancia para sacar la plata de Potosí. Por eso Arica es importantísimo entonces para los españoles, para sacar a través del puerto de Arica la plata. Y de ahí, ¿no es cierto?, que Arica, ¿no es cierto?, haya sido visitada por muchos piratas y muchos corsarios. Dentro del paréntesis también, para poder, tan importante era Potosí, tan importante también era Arica, que el escudo de armas de nuestra ciudad, cuando dice mayores mi lealtad en el escudo de armas, aparece un cerro ahí. Ese cerro que aparece no es el Morro de Arica, sino que es el Cerro de Potosí. Por lo tanto, Arica es importante para los españoles porque era la salida del mineral de Potosí y por eso al fundar la ciudad de Arica, entonces, y al darle un escudo de armas, el cerro que ponen allí, ¿no es cierto?, es el Cerro de Potosí. Cerro mi paréntesis, eso es para que ustedes aprendieran algo más. Decía que en estas faenas, ¿vale?, sin el trabajo se utilizó mano de obra indígena en diferentes sistemas. El sistema, ¿no es cierto?, hablamos de la encomienda, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, el trabajo era tan duro, que muchos indígenas fallecieron, pero muchos, o sea, prácticamente eliminaron los indígenas con estos trabajos tan duros. Si ustedes ven el grabado allí que están, ¿no es cierto?, es como ellos trabajaban día y noche, en un trabajo muy duro. Por lo tanto, lo que empezaron a hacer era un reclutamiento forzado. ¿Qué significaba? Tomaban presos, tomaban los indígenas
en el caso en particular de nuestro país, los indígenas mapuche, los españoles los apresaban y los tomaban como esclavos y los llevaban a trabajar a Potosí. Pero falló también la mano de obra y empezaron a morir. Entonces empezaron a traer desde África esclavos de origen africano, por lo tanto el trabajo allí, ¿no es cierto?, trajeron ahora esclavos. Si ustedes miran este grabado que está acá, y miren, ¿no es cierto?, la figura que está en este caso, está azotando a los algunos indígenas para trabajar. Estas están con luces, ¿no es cierto?, porque esto se supone que es el interior de la mina, cómo ellos trabajaban, cómo ellos, ¿no es cierto?, tenían como cargar estos material, sacarlo de la mina. Era un trabajo muy, muy, muy duro y por eso, ¿no es cierto?, muchos indígenas murieron en este trabajo. El otro tipo de trabajo que tenía aquí en América, inicialmente fue la agricultura y la ganadería, estuvieron muy ligadas a los centros mineros, ya les dije, ¿no es cierto?, para proveer los recursos, para que ellos pudieran tener los alimentos y tener la diversión, por así decirlo. Estuvieron muy ligados a los centros mineros y empezaron a tomar relevancia a comienzos del siglo XVII, para luego convertirse en la actividad más importante de América. En los centros agrícolas, denominados plantaciones, se utilizó una gran... Cuando hablamos de plantaciones, la verdad, estamos hablando cuando hay un solo tipo de planta. Por ejemplo, la caña de azúcar, entonces hablamos de la plantación. O en otros lugares, ¿no es cierto?, el algodón, la plantación de algodón. Se utilizó una gran cantidad de mano de obra esclava. En la hacienda, en cambio, se utilizó mano de obra indígena forzada, luego fue reemplazada por indígenas mestizos libres, contratada a cambio de un jornal o salario. En el caso de la plantación se planta un solo producto. En el caso de la hacienda, eran grandes extensiones, pero había una diversidad de productos que se plantaba, además se podía crear la ganadería, entonces había muchas cosas al interior de la hacienda. En cambio, las plantaciones eran una sola actividad. Y para este tipo de trabajo se trajo básicamente la mano de obra indígena, perdón, africana. Y de ahí, ¿no es cierto?, que si ustedes miran este grabado, que es la caña de azúcar, y por lo tanto, ¿no es cierto?, es para obtener el azúcar, y todo esto se hacía a mano porque no había maquinaria en ese tiempo. Veamos el caso del comercio clandestino. Va a ser una actividad más que ocupó a muchas personas y se extendió por todas las regiones sin que nadie pudiese poner el atajo, pues obedecía a la necesidad de las colonias. La entrada de la mercadería extranjera fue tan activa y al parecer tan justificable para muchos que no solamente los mercaderes se aprovecharon de ella, sino que también las autoridades. Esto se habla de contrabando. ¿Qué significaba esto? Lo que ocurría es que como no podían venir siempre los barcos y además que estos productos llegaban tan caros, venían de otros lados, principalmente franceses, que utilizando sus propios barcos y violando todo sistema de los españoles, ellos llegaban y traían mercadería sin tener que pagar impuestos, por lo tanto eran mucho más baratas y además satisfacían las necesidades de los americanos aquí en estas regiones, como en el caso de Chile, en el caso del Perú, todos los sectores que eran costeros, en el caso de Ecuador, en el caso de Buenos Aires, porque traían productos mucho más baratos y sin tener que pagar impuestos y además productos que ellos necesitaban, porque muchas veces desde España no llegaban estos productos. Entonces, por eso se habla de un comercio clandestino que favoreció tanto a los que estaban acá como a los que traían estos productos en forma ilegal. Pues bien, ahora veamos, ¿no es cierto?, qué es la actividad que ustedes tienen que realizar. Primero, ¿qué relación puede establecer entre el modelo económico imperante y las principales actividades desarrolladas en el periodo? Por lo tanto, si hablamos del periodo imperante, ¿no es cierto?, yo les planteé que una de las que decíamos
estaba el monopolio comercial, pero a través de lo que se denomina el mercantilismo. Yo les decía que el mercantilismo era la acumulación de riqueza, principalmente oro y plata. Por lo tanto, por este tipo de modelo económico, ¿qué es lo que se privilegió aquí en América? La búsqueda de oro y plata. Y entonces ahí hay una relación. Segundo, ¿qué medidas o situaciones reforzaba la dependencia económica entre las colonias y la metrópoli? ¿Qué medidas o situaciones reforzaba la dependencia entre las colonias y la... Primero, que se establecieron rutas para llegar a nuestra América, ¿no es cierto? Solo algunas rutas que tenían que realizar. Segundo, hablamos de los galeones, ¿no es cierto? Y las flotas que venían, que eran solo autorizadas. Hablamos también de los puertos, que eran solo algunos puertos donde se podía llegar el comercio. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué plantea la fuente A en relación a este planteamiento con el monopolio comercial? Cuando voy a recordar, ¿no es cierto? La fuente A, ya, dice el comercio, la fuente A dice el comercio ilegal. ¿Qué plantea la fuente A en relación y qué relación tiene este planteamiento con el monopolio comercial? Plantea, ¿no es cierto?, que hay un comercio ilegal que está llegando a América, que es el contrabando, y qué relación tiene con el planteamiento monopolio comercial, que estos productos llegaban mucho más baratos utilizando rutas que no eran autorizadas por la corona española, por lo tanto estos productos llegaban mucho más baratos a América y eso satisfacía las necesidades de la gente de América con obtener productos europeos de menor valor. Eso es más o menos lo que tienen que realizar. ¿Ya? Eso es todo para la clase de hoy y no olviden quedarse en casa.